Estoc de ràdio, diversió i entreteniment. En mis manos, Espectros de la movida. ¿Por qué odiar los años 80? Un estudio realizado por Víctor Lenore, al que hemos invitado para compartir los próximos minutos con él y pasearnos por el contenido. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido a Estoc de Radio. Muchas gracias por invitarme. Víctor, vamos a ver, tenemos aquí dos canciones, porque sin duda lo de la movida de los 80 son distintas manifestaciones artísticas, culturales, pero la música sin duda jugó un papel ahí clave, determinante. Entonces tenemos dos canciones para iniciar la conversación. Una la interpreta Gabinete Caligari y la otra la interpreta Radio Futura. Entonces, de estas dos canciones, ¿con cuál crees tú que podíamos empezar esta conversación? ¿Con Gabinete o con Radio Futura? Me encantan los dos grupos, pero yo prefiero a Gabinete, la verdad. ¿Gabinete? Sí. Vamos, que nos vamos al bar. El título, Víctor, o el subtítulo del libro, de tu estudio, ¿Por qué odiar los años 80? ¿Esto es ya una declaración de principios o es un reclamo publicitario? Bueno, he intentado que mi declaración de principios tuviera forma de reclamo publicitario. Entonces creo que por lo visto está funcionando, así que estoy muy contento. Sí, porque lo que pretendes con el libro, Víctor, es abrir el debate, ¿no? Sí, que en los 80 no han sido, especialmente en lo que hace referencia a las manifestaciones artísticas y culturales en la España de los 80, no han sido lo que se dice aquí en catalán flors y violas, o sea, no ha sido todo tan fantástico, tan maravilloso, tan bonito. No, yo creo que la cultura de los 80 nos gusta porque es muy de crear consenso y de rehuir el conflicto, ¿no? Siempre que hay algo conflictivo, pues no es lo mismo, por ejemplo, en los 70 en la taquilla triunfaban las películas de Coppola, de Scorsese, películas mal rolleras sobre los problemas sociales, y de repente llega Spielberg con los marcianitos y los muñecos y a todos nos gusta mucho más, ¿no? Y es verdad que son películas con un atractivo universal, pero también lo son a costa de evitar hablar de cosas serias. Claro, tú lo que haces allí es un análisis crítico de los valores sociales y políticos de la época. Sí, totalmente. En el cine español también pasa, ¿no? O sea, en los años 70 ganábamos la Palma de Oro con Los Santos Inocentes en Cannes, teníamos películas como El Desencanto, que son muy desagradables, pero que a la vez son muy estimulantes para pensar qué quieres hacer en la vida, y de repente todo pasa a ser películas sobre yuppies en pisos de Madrid, cuyos problemas eran un divorcio, soy infiel y me han pillado, o sea, cosas como de muy poca importancia vital, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, más entretenimiento que otra cosa. Decía yo en el inicio de la conversación, Víctor, que sin duda la movida o los años 80 tuvieron distintas manifestaciones artísticas, no solo la música, aunque hoy nos vamos a dedicar más a lo de la música, porque apuntabas ahora con buen criterio el elemento cinematográfico, que también hay dentro de ese género sí que se puede hacer ese subgénero en el tiempo, ¿no? Sí, claro que se puede. La música es fundamental, y yo lo que analizo en el libro, que me parece más interesante, es cómo un montón de géneros, por ejemplo, desaparecen, ¿no? La música folk, que tenía muchísima importancia en los 70, los cantautores, que tenían mucha importancia, el punk más corrosivo, esos parece que por ejemplo, la banda trapera del Río les hubiera ido muy mal en la movida, ¿no? Como les fue a la Polla Records de Euskadi. Todas las manifestaciones conflictivas
se hacen desaparecer por parte de los medios de comunicación públicos, ¿no? Como Radio Televisión Española y la Radio Nacional, por ejemplo, y la mayoría de los periódicos. Es decir, que los medios le dieron visibilidad a lo que le dieron y ocultaron lo que ocultaron. Sí, exactamente. Yo creo que es la época del yupismo, de la modernidad entendida como consumo, es la época dominante del PSOE con 10 millones de votos, y al mensaje político del PSOE le venía muy bien. O sea, el PSOE lo que hizo es: no os vamos a dar justicia social, somos un partido de izquierdas, no os vamos a dar justicia social, pero a cambio os vamos a dar modernidad. Entonces este truco, este timo del tocomocho, el rock, digamos, más anglosajón, más sofisticado, podía jugar un papel. ¿Tú ves ahí una intencionalidad, una manipulación o una orientación política en todo este concepto cultural de esta gran marca que es la movida por parte del Partido Socialista? No solo lo veo, sino que lo he comprobado documentándome, ¿no? Por ejemplo, La Bola de Cristal, este programa infantil que tenía algunas secciones que hacían alusiones marxistas, fue cerrado porque desde Moncloa a Pilar Miró le decían que no podían hacer ese tipo de comentarios, y Pilar Miró llamaba a Lolo Rico, que era la directora, a decirle que no se podían meter ni con Ronald Reagan, ni con Margaret Thatcher, ni con Felipe González. Y otro ejemplo muy claro es Javier Crae, ¿no? Que tenía esta canción llamada Cuervo Ingenuo, que criticaba el cambio de criterio de Felipe González respecto al referéndum de la OTAN. Entonces lo que le hicieron a Crae fue cortarle los contratos con ayuntamientos del PSOE para tocar y darle el acceso a la televisión. Lo que también hay que destacar en este caso es el escaparate que sirvió la radio pública y también la televisión pública para este tipo de manifestaciones. Es decir, que le dio visibilidad a quien le dio, pero sin duda también fue un gran escaparate de distintas manifestaciones culturales. Sí, totalmente. O sea, por ejemplo, estaba Paloma Chamorro, que tenía un programa los martes por la noche que veían millones de personas. Cualquiera que tuviera una muñequera de pinchos y fuera moderno y no dijera nada que podía incomodar, tenía ahí 2 horas para contar lo que quisiera, ¿no? Que en realidad tenían muy pocas cosas que contar. Las entrevistas las ves ahora y eran aburridísimas porque eran gente muy joven que no tenía nada que decir. Lo único que quería era divertirse, ligar y pasarse bien tocando música. Entonces eso aguanta muy mal una entrevista de media hora. Es decir, que en este caso ¿no aguanta un análisis crítico, crees tú, el papel de los medios de comunicación globalmente? No, creo que es desastroso, especialmente de los públicos, pero también de los privados. Por ejemplo, recojo respuestas de Juan Luis Cebrián, el máximo ejecutivo de Prisa en la época. Decía que la movida le parecía una cosa muy poco interesante, que para él la movida eran las terrazas de la Castellana, ¿no? Ir ahí a relacionarse y tal. Pero a pesar de este juicio negativo, en los medios de Prisa salían constantemente, les daban muchísima importancia a esto. ¿Por qué pasa? Yo creo que es que a los medios de comunicación cercanos al poder les interesan los artistas que no tengan nada que decir, que les rellenen minutos de programación, pero que no digan realmente nada sobre los problemas de la gente. ¿Y había un interés también empresarial por parte de la industria del entretenimiento, de la industria discográfica, de darle cabida, de darle potencia a estas manifestaciones culturales? Totalmente. Tú imagínate la diferencia entre, por ejemplo, los artistas que triunfaban más en los 70, ¿no? Tipo Camilo VI, Rafael. Todos estos tocaban con orquestas, con los mejores compositores, en estudios carísimos. Si tú ves que unos chavales que tocan con bajo, batería y tal, y graban los discos bajo batería y guitarra, y graban los discos en 5 días en un estudio del centro de Madrid, puedes vender los mismos discos, el beneficio es muchísimo mayor. Es decir, que y el nivel de exigencia de la calidad artística fue durante un tiempo bajo, poco exigente. Sí, fue poco exigente y no sé, bueno, hay mucho que contar, ¿no? Las emisoras, por ejemplo, a estos jóvenes que era más fácil negociar con ellos, pedían un porcentaje de sus canciones por sonar. Fue una época en que llegaron las multinacionales a España, se vio que había muchísimo dinero de negocios que el franquismo no había permitido, había limitado, y se vio la cultura como una gran oportunidad para hacer dinero, donde muchos empresarios se metieron a muerte, claro. Tú te detienes en distintos momentos, en distintas situaciones y artistas, y sin duda recreas y analizas con detalle la visita de Andy Warhol en el año 1983.
¿Tan determinante fue o era simplemente una escenificación y poco más? Sí, la visita de Andy Warhol, como bien dices, es totalmente anecdótica. Anecdótica respecto a la importancia artística, pero es muy fundamental respecto a la idea de modernidad que tenemos, ¿no? Tenemos una idea de modernidad que es, si nos juntamos con un icono moderno, se nos va a contagiar de alguna manera, ¿no? Ya estaban todos los movideros y toda la clase alta, Piquitas Riruejo, Agatha Ruiz de la Prada, Isabel Preller, Tita von Thyssen, todos ahí como juntándose para decir, bueno, ya somos modernos. Un país no se hace moderno porque te visite alguien famoso, ¿no? Se hace moderno pues porque cada barrio de tu país tenga una biblioteca, unos locales de ensayo baratos, un teatro donde se puedan hacer obras. O sea, no es tan fácil la modernidad como hacerse un selfie con alguien famoso. Y seguimos un poco con esa idea, ¿no? Hubo un momento muy parecido hace una semana a la visita de Andy Warhol, que fue cuando vino Tim Cook, el jefe de Apple, y pasó por la Moncloa y luego presentó sus nuevos productos con Rosalía en el Apple Store de Sol, ¿no? Y nos parece que como juntarnos a alguien muy famoso y muy moderno va a hacer el país moderno cuando es una fantasía. Es lo que tú cuentas ahí del Bienvenido Mr. Marshall, emulando la película del gran Pepys Bear, ¿no? Sí, es que cualquier crónica que leas de la visita de Warhol tiene ese titular, porque da igual que sea un periódico de izquierdas, que Vanity Fair, que lo que sea, porque es tan evidente. Lo que se estaba haciendo era esperando algo que no iba a llegar y esperándolo de forma un poco, iba a decir paleta, pero realmente es paleta, ¿no? Pensar que venga alguien de la gran ciudad de Nueva York y se junte contigo, te va a convertir en una persona diferente, es un poco demencial. Tú hablas de movida muy militante, muy consumista y narcisista. Sí, eso es una de las cosas que más me interesaba decir. Que es que la movida parece un movimiento hedonista y apolítico, en realidad fue muy, muy político, ¿no? Cuando Alaska y los Pegamoides cantan Quiero ser un bote de Colón y se había anunciado por la televisión, están defendiendo la cultura como producto desligado de las relaciones sociales y desligado de los problemas reales de la gente, ¿no? Lo único que me interesa es convertirme en un producto y hacer mucho dinero. Eso es una posición política. Y tú viviste la movida desde la adolescencia, más adolescencia, ¿no, Víctor? Sí, desde los 8 a los 18 años, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué recuerdos tienes de ese primer momento, de esos 8, 9, 10 años? Pues en realidad muy tristes, porque realmente lo único que hablábamos, estábamos excitados todo el tiempo, pero de lo único que hablábamos era de comprar, ¿no? Que si las Air Jordan, que si te compran un ciclomotor, que quién tenía el primer reproductor de vídeo, ¿no? Y cosas así, y era un poco todo el rato acelerados, pero sin realmente hacer nada interesante. Es una época en España en la que empiezan los grandes centros comerciales, empiezan a venir las marcas, todo el rato estábamos hablando de consumir. Me parece que, bueno, yo tengo 2 niños y espero que tengan una adolescencia un poco mejor. Tiene en este libro, lo tienes dividido en 9 capítulos y una cosa donde además juegas con los títulos, juegas con los títulos, incluso con el título de alguna canción, en fin, desde aquello cuando el León Rosa se hizo cargo de las cosas, recordando aquella canción de Miguel Ríos, ¿no? Es decir, que también has querido hacer ese guiño y poniendo esos títulos un poco llamativos a la hora de fijar en los distintos capítulos. Hombre, yo soy periodista cultural, escribo en El Confidencial y lo que hemos aprendido estos años, en general los periodistas, es que la gente pisa los buenos titulares llamativos, con gracias, con juegos de palabras, entonces tengo un poco de mililla. Víctor, de toda la producción musical que hubo en el momento, hemos cogido de forma totalmente aleatoria y subjetiva algunas canciones. Entonces, lo que te propongo es que las vayamos escuchando, y en estos minutos que tenemos por delante, pues al menos nos hagas, pues eso, un titular o un comentario o bien de la canción o bien del intérprete. Es una selección y un orden, Víctor, totalmente subjetivo, es decir, que no tiene más valor o menos valor, que suene antes o suene después, y suenen los que suenen o se queden fuera los que suenen. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Creo que sí. Pues nos vamos a Vigo. Ahí Germán Copini y Julián Hernández, lo siniestro total desde Vigo. ¿Qué nos cuentas? Bueno, a mí es que yo no soy muy fan de Siniestro Total, siempre me han recordado a La Tuna con guitarra eléctrica, ¿no? Entonces creo que
estaban un poco sobrevalorados y que han envejecido regular los discos. Nos vamos a Barcelona, porque de allí es José María Sanz, Loquillo. Loquillo, de Barcelona a Madrid y de Madrid al mundo. Sí, me parece un tío muy inteligente porque ha conseguido proyectar una imagen de autenticidad siendo lo menos auténtico del mundo, ¿no? En realidad es el rockero que más anuncios ha hecho en la historia del rock español. Le da igual que sea de coches, del Banco de Sabadell o de lo que se ponga por delante. Y más que una crítica a él, yo lo que me pregunto en el libro es por qué a las marcas les interesa tanto asociarse a Loquillo. Y creo que es por eso, simplemente porque los valores de sus canciones son como individualistas, narcisistas, consumistas y encajan muy bien con casi cualquier producto que quieran vender. De hecho, hay un capítulo en tu libro que se llama ¿Dónde están ahora?, donde haces un repaso precisamente eso, de dónde están los que cantaban, ¿no? Los que intentaban romper con el mercado, ¿no? Sí, Alaska está con Jiménez Los Santos en la tertulia política, Almodóvar está haciendo de fiesta con la Casa Real de Mónaco porque le invitan ahí y tal, o en los papeles de Panamá y en un par de escándalos de evasión fiscal. La verdad es que no es muy bonito el cuadro de dónde ha acabado cada uno. Otra música que llamó la atención, el aviador Dro y sus obreros especializados. Me estoy alimentando con un nuevo programa. Su imagen estimula mi amor informativo. Me estoy reconstruyendo con un buen telefilme. Dibujos animados que aniquilan el cine. Y es lo que siempre digo, y es lo que siempre dice. La televisión es nutritiva. Hombre, tenía su mérito, ¿no? Precisamente, Víctor, en los 80 decir eso de que la televisión es nutritiva, cuando la televisión estaba denostada, absolutamente criticada como medio de comunicación, ¿no? Bueno, no, yo creo que al revés, que es un poco... que realmente refleja muy bien esto que te hablaba de la tristeza adolescente, la tristeza que siento cuando pienso en mi adolescencia. Es que realmente nos encantaba la tele y nos pasábamos una cantidad insensata de horas ahí delante viendo anuncios y programas bastante mediocres, y creo que no es muy saludable esta forma de... Hay cosas bastante mejores que la televisión, salir, relacionarte con tus amigos, hacer cosas, no sé, y fuimos la primera generación educada en el hiperconsumismo. El aviador Dro fueron novedosos en sus propuestas, ¿no? Jugando con esto, intentando, no sé si emulando a Kraftwerk, pero sí escuchando mucha música de Kraftwerk, ¿no? Sí, lo que trajeron fue pues este sonido electrónico que no estaba muy cultivado en el pop, pero las letras son un poco... Yo creo que no sé, a mí me crea conflictos escucharlas ahora. Por ejemplo, tenían esta que se llamaba Nuclear, sí, por supuesto. Sí, cómo no. Sí, y que parece que es irónica, que te estás metiendo que estás intentando parodiar la imagen de los pronucleares, pero en realidad no. Yo le pregunté a Servando Carballar, el líder del grupo, me dice, mira, lo único que nos interesaba en esa época era escandalizar a nuestros padres. Provocar, ¿no? Provocar. Eso es como, eso habla del infantilismo de la movida. Cuando tu propuesta artística es cabrear a tu padre, es un poco infantil, ¿no? Y en los 80 también había otra música. Libre quiero ser libre quiero ser libre. Ahí están los Chichos. Bueno, yo no puedo ser más fan de los Chichos. Creo que fueron muy injustamente menospreciados, ¿no? Y esta canción habla justamente de los presos... ¿Perdona? Sí, no, adelante. Que esta canción me gusta porque habla de los presos comunes, que cuando la gente que militó en el antifranquismo hablaba todo el rato de los presos políticos, pero se olvidaba de los presos comunes, que también ir a la cárcel por robar una gallina para dar de comer a tu familia también era grave, no solo ir a la cárcel por repartir panfletos marxistas en la universidad. ¿Y por qué se le daba cancha a los Chichos a los chunguitos más que a los Chichos? Bueno, yo creo que se les marginó a los dos.
pero era una cuestión un poco de suerte, ¿no? Que metieran tu canción en una banda sonora de una película o que te llamaran para la Edad de Oro, el programa este que hablábamos antes. Es una cuestión un poco de suerte también. Olvido Gara y Berlanga y compañía. Terror en el hipermercado, horror en el ultramarinos, mi chica ha desaparecido y nadie sabe cómo ha sido, no. Mariquita guapa, de bonito ni una lata, desde prisa ves corriendo, yo te espero en complementos. Terror en el hipermercado, horror en el ultramarinos, mi chica ha desaparecido y nadie sabe cómo ha sido, no. En el libro de Víctor Lenore, Espectros de la movida, ¿por qué odiar a los años 80?, no haces un análisis muy positivo de esta pieza de Alaska y los Pegamoides. No, porque en el fondo es una celebración del consumismo, ¿no? Como te explicaba antes, la mayoría de las novedades culturales que había en los 80 eran nuevos productos, ¿no? Nuevas zapatillas, nuevas películas, nuevas cosas que consumir, ¿no? Entonces eso nos tenía un poco enganchados. La canción tiene el mérito de que refleja muy bien eso, pero es en un tono más bien celebratorio, que es el que teníamos todos en esa época, pero que ahora, pues no sé, no parece tan buena idea ese enfoque. Otras canciones que sonaban en los 80... Perdido en mi habitación, sin saber qué hacer, si me pasa el tiempo. Perdido en mi habitación, entre un montón de discos revueltos. Enciendo el televisor, me pongo a fumar. ¿Los Mecano fueron damnificados de alguna manera, crees tú, Víctor? Sí, ahora mismo si escuchas las canciones de Mecano ves que no están tan lejos del resto de las canciones de la movida, pero se les estigmatizó como pijos, como cursis, cuando realmente el nivel de pijerío en la movida era muy grande, ¿no? Por ejemplo, en los Pegamoides, Nacho Canut, el bajista, su padre es el dentista del Rey, estaba Carlos Berlanga, que su padre era el famoso director de cine, había pijerío por todas partes, pero a Mecano les tocó la etiqueta de pijos y un poco de mirarles por encima del hombro. Y en el escenario, Pedro Almodóvar y Fabio McNamara. Voy a ser mamá, voy a tener un bebé para jugar y con él, para explotarlo bien. Voy a ser mamá. ¿Esto que fue una broma, esto de Almodóvar y McNamara, grabar aquel disco con estas canciones, el Gran Ganga y compañía, Víctor? Parece una broma, pero no es, o sea, la canción Voy a ser mamá es un ataque a la familia, a la idea de familia como algo anticuado, ¿no? Y realmente el capitalismo nos prefiere solteros que casados, ¿no? Para el consumidor perfecto es alguien soltero que vive solo en un piso, que dedica todo su sueldo a gastar y a estar atento a las novedades. Realmente en la movida muchas de las canciones lo que describen es el consumidor perfecto para una empresa de publicidad. Y llega el zurdo. Para ti que estás de modos esta noche, te descubres los secretos. Esto de Paraíso sobrevalorado, Víctor, ¿tú crees la canción, el grupo en sí? Bueno, el grupo tuvo una vida muy corta y hizo esta canción que a mí me parece preciosa. Ajá. Y la Mode tienen 2 o 3 que también están... También lo que falla un poco en el grupo es la voz, ¿no? Que es una voz un poco... no sé, no es muy expresiva ni es muy potente. Pero bueno, esta es una canción sobre ser adolescente y despertar a los placeres del mundo y creo que es bastante bonita. Y en esta selección que habíamos hecho de canciones, nos quedaba pendiente del inicio de la conversación oír a Radio Futura. Arde la calle al sol de poniente, hay tribus ocultas cerca del río. ¿Qué nos cuentas, Víctor, de los Futura, de Auserón y compañía? Bueno, Auserón es una de las personas más inteligentes que hubo en la movida y una prueba de ello es que se desenamoró muy rápido de la moda juvenil, ¿no? Hizo esta canción que parecía un anuncio de enamorado de la moda juvenil que hablaba de comprar pantalones y camisas y enseguida se dio cuenta que había que mirar más atrás, mirar a la tradición musical española y cubana y de América del Sur, y entonces cuando se dio cuenta de eso el grupo creció mucho hasta la canción de Juan Perro, que es su obra maestra. Víctor Lenore, Espectros de la movida, ¿por qué odiar los años 80? Una propuesta, un análisis, un estudio de este fenómeno cultural de hace unos cuantos años.
Víctor, gracias por compartir estos minutos. Hasta la próxima y suerte. Gracias por invitarme. Hasta la próxima. Vas por ahí sin prestar atención.